Buenos días a todos, el webinar, pero antes de nada, todos, espero que estéis todos bien. Gracias a iniciativas como la de Infomet, saquemos todos mucho partido a este periodo de inactividad y confinamiento obligado que tenemos actualmente. Bueno, tras estas semanas de confinamiento, al volver a nuestra actividad normal, vamos a necesitar ahora más que nunca tener claros los objetivos de la clínica, ser mucho más eficientes y medir los indicadores para asegurarnos que vamos bien y cumplimos con nuestros objetivos, con los objetivos de la clínica. En este webinar vamos a mostraros cómo conseguir incrementar con 15 indicadores y herramientas asociadas a cada uno de ellos, cómo obtener estos datos, gestionar el resultado para conseguir así una mejor gestión y un rendimiento más óptimo de la clínica. Esto es lo primero y lo más importante. Es lo básico y va a ser nuestro punto de partida. Y es saber cuáles son los puntos fuertes y mantenerlos, potenciarlos y aprovecharlos. Y más importante, hemos de conocer cuáles son los de nuestra empresa. Y una vez que los conozcamos, y mejorarlos. Entonces, como tenemos en pantalla, lo que no se define, lo que no se mide, no se puede mejorar. Y aquello que no se mejora, siempre se acaba degradando. ¿Qué es lo que queremos medir? Pues primero de todo vamos a definir qué es importante nuestra gestión. Y esto es diferente en cada clínica. Lo que vamos a intentar es mostraros una serie de ejemplos y cada uno tiene que coger y adaptar necesidades y a lo que es necesario para su clínica y para su empresa. El siguiente paso es medirlo continuamente, gestionar, mejorarlo continuamente. Es un proceso de mejora continua. Se degrade, porque eso es lo que impediría el éxito de nuestra empresa o el éxito de nuestra clínica. Es muy, muy, muy importante evitar que estabilicemos y que no evolucionemos. No vamos a tratar solo valores económicos, que son muy importantes, pero no son los únicos, sino que vamos a ver también otros aspectos que van a influir en el resultado o en el éxito de nuestra gestión y de nuestra clínica. Bueno, estos son los 5 fases para la mejora continua de un proceso de gestión. Lo primero es definir nuestro objetivo. Lo segundo, medirlo. Analizar. Una vez analizada, hemos de tomar decisiones y por último, pero este último no es el último, no acaba en controlarlo. Una vez que lo hemos controlado y vemos que está bien, definir un nuevo objetivo o varios nuevos objetivos y volver a realizar el proceso. Es definir, medir, analizar, mejorar y controlar continuamente para lo que os decía, evitar que el sistema se conseguir una mejora continua en nuestros procedimientos. Lo primero, y os va a parecer una obviedad, que es saber el número de primeras visitas y su origen. Al final, nuestras primeras visitas es lo más clínica. Una clínica sin primeras visitas desaparece seguro. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cuántas nuevas visitas o cuántos nuevos pacientes tenemos y, sobre todo, de dónde vienen. Aquí os muestro dos gráficos de nuestro cuadro de mandos. En el primero, cuántos pacientes nuevos tengo. Aquí nuevos al día, pacientes nuevos a la semana, pacientes nuevos al mes, pacientes nuevos al año, las medias que estamos consiguiendo y una cosa muy, muy importante, que es cuál es mi objetivo de nuevos pacientes diario. ¿Vale? Y en este caso me he puesto un 5 y mi tacómetro me indica que estoy justo en el límite, justo en la línea. Si miro la media semanal estoy un poquito por encima y si mido la media mensual estoy también un poquito por encima. Y esto es muy bueno. Tengamos en cuenta que a menudo es algo tan obvio como que entran pacientes que esto no lo acabamos midiendo ni lo acabamos gestionando. Pero es súper importante, muy, muy, muy importante. Es muy, 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 no la interrupción, saber cuántos nuevos pacientes tengo y cuál es su origen. En este segundo recuadro lo que vemos es de dónde me vienen los pacientes. En este caso, páginas amarillas de nuestra
que nos recomiendan, amigos, doctores especialistas, campañas de marketing. Fijaos que en verde tengo la que va creciendo, que son los amigos, y eso es porque hago una buena gestión. Esto quiere decir que pacientes nos están enviando a sus amigos. Aquí tenemos dos herramientas o una herramienta muy importante que son las redes sociales. Actualmente todos entramos en redes sociales, por un motivo o por otro, por temas lúdicos, por temas laborales, pero al final, ¿quién no usa Facebook? ¿Quién no usa Instagram o LinkedIn? Pues hemos de estar presentes en alguno de ellos, seguro, y le hemos de potenciar. Y no vale con estar en Facebook, porque estar en Facebook es bonito y hará que la gente sepa que existimos. Además, hemos de dar herramientas al paciente para que una vez que nos encuentren en Facebook, encuentren los contenidos de Instagram o que nos localicen por LinkedIn, puedan hacer algo más. Y ese algo más, en la web vamos a poder conseguir que pida una cita directamente, porque dentro de la web vamos a insertar nuestra citación web. El paciente va a poder en tiempo real coger una cita para la clínica. ¿A qué tenéis estos ejemplos? Este es un ejemplo de diente feliz, es un ejemplo de demostración y eso es una clínica real que actualmente recibe gran parte de sus pacientes gracias a la citación online. ¿Y por qué es tan importante y tan buena esa citación online? Porque la citación online nos da flexibilidad. El paciente puede decidir cuándo y desde dónde nos va a pedir una cita. En una clínica que no tiene ese tipo de herramientas, el paciente llama a la clínica, si alguien le coge el teléfono, porque tengamos en cuenta que no siempre cogemos el teléfono, el porcentaje de veces que se calcula que puede ser media un 40% en que no se coge el teléfono porque el personal está ocupado haciendo otras cosas, perdemos esa llamada y por tanto perdemos la cita. El paciente insistirá un par de veces, si no buscará. Con una agenda online, el paciente en cualquier momento y a cualquier hora va a poder pedir cita. Va a entrar con su web y pueden ser las 3 de la tarde, las 4 de la madrugada, cuando le haga falta y nos va a pedir cita. ¿Vale? Además es una gran disponibilidad porque evitamos tener que tener una persona pendiente del teléfono. Esto, además de ser cómodo para el paciente, es cómodo para la clínica porque hace que el personal de la clínica no tenga que estar pendiente del teléfono. Puede dedicarse exclusivamente a los pacientes que tiene presencialmente. Esto aumenta mucho la sensación de calidad que la clínica le puede dar a sus pacientes. Y, por otro lado, el paciente no tiene esperas. No tiene que estar llamando, quedarse en espera, no tiene que estar esperando en una cola para dar cita, sino que en tiempo real entra con su teléfono, con su tablet y pide la cita. Por otro lado, aunque es una obviedad, el hecho de estar en redes sociales, tener citación online, hace que la sensación de modernidad y de digitalización de la clínica sea muchísimo mayor. Pasamos a una evaluación de las citas falladas o no presentadas. Una de las grandes ventajas que tiene tener una agenda digital y no en papel es la facilidad con la que vamos a poder evaluar y analizar esas citaciones, quién se presenta y quién no se presenta. Y es un detalle muy importante porque de muy poco sirve llenar la agenda si los pacientes no se presentan a la cita. Os muestro de nuevo dos gráficos de nuestro cuadro de mandos. ¿Vale? En el primero vamos a ver pacientes fallidos. De nuevo tengo un objetivo. Puedo ver días, semana, mes, año y medias y el objetivo que yo tengo marcado. Y vamos en el tacómetro cómo estamos. Pues dentro del mes estamos bien. En cambio, dentro de la semana veo que hemos tenido muchas más bajas de las que habitualmente teníamos. ¿Vale? Y aquí tengo la media de agenda fallida. Estas son las medias de qué porcentaje de fallos estoy teniendo y el número de horas que estoy dejando de trabajar por los pacientes que fallan. Entonces, ¿es realmente importante saber cuántos pacientes no vienen? Pues sí, es realmente importante y es muy importante que lo indiquemos en la agenda porque de esa marca va a ser donde vamos a poder obtener estos gráficos. Hemos de pensar en la pérdida económica que nos representa el absentismo del paciente, porque nosotros seguiremos pagando el local, al personal, la luz, el agua, y estaremos de brazos cruzados. Podemos tener un pequeño descanso, pero al final ese pequeño descanso no está aportando nada al negocio. En realidad nos hace perder muchísimo. ¿Vale? Se calcula que una clínica las ausencias del paciente y una clínica que no lo está gestionando, los ingresos pueden variar hasta en un 10%. Pesos, que no es lo mismo que el beneficio,
porque los costes los seguimos teniendo. Por tanto, ese 10% de ingresos es un gran ataque a la economía de la clínica. ¿Y con qué herramientas cuento yo para poder mejorar este punto? ¿Cómo puedo conseguir que los pacientes no se ausenten o no falten a las citas? Pues la forma más evidente es hacer recordatorios a los pacientes. En muchísimas clínicas, estos recordatorios se hacen ya y se están haciendo históricamente vía telefónica. Pero esto requiere una gran inversión de tiempo por parte del personal que deja de hacer otras cosas y que por ende no está atendiendo de la misma manera a los clientes que tiene delante, a los pacientes que tiene delante, porque habitualmente este trabajo lo hace el personal de recepción. Si no, hemos de dedicar un sueldo o una persona o varias personas a realizar esta función. Pues tenemos herramientas como el SMS y el correo electrónico que nos permiten hacer esto de una forma automatizada. Es decir, yo en GESDEN le puedo decir al sistema, configúrame que a todos los pacientes que tienen que venir mañana, un día antes o 24 horas antes se les envíe un correo electrónico. O incluso podemos hacerlo combinado con email y con SMS. 3 días antes les enviamos un correo electrónico y el día antes enviamos un. Con esto vamos a conseguir reducir el índice de absentismo que tienen los pacientes. Hemos hecho estadísticas y las estadísticas nos dicen que las clínicas que no están gestionando el absentismo del paciente tienen alrededor de un 8% de pacientes que fallan. Cuando estamos gestionando este absentismo y les enviamos recordatorios del tipo que sea o los llamamos, la metodología al final es lo menos importante. Yo lo enfoco al SMS, al email y al automatismo porque evitamos la inversión de tiempo y personal, pero ese teléfono. Pues conseguimos reducir ese porcentaje al 3%. Entonces, por hacernos una idea, si yo tengo 200 citas al mes, por poner un ejemplo, es muy diferente un 8%, que serían 16 citas perdidas, a solo 6 citas perdidas. Nunca eliminaremos al 100% el absentismo, pero si conseguimos minimizarlo, esto es un gran adelanto para mantener la economía de la clínica. Y más en estos tiempos, donde actualmente los pacientes ahora tienen miedo a salir de casa, todo es muy complicado, todo es muy difícil, esto poco a poco se irá regularizando. Pero si empujamos y le ayudamos con ese recordatorio, vamos a forzar que ese absentismo se reduzca y que por tanto sea mucho más eficiente en nuestra gestión de agenda. ¿Vale? Además, dentro de GESDEN os otorgamos una herramienta más y es el hecho de que tenemos el típico paciente que siempre llega tarde. Entonces, GESDEN en estos casos se puede configurar para que nos indique qué paciente es habitualmente absentista. De forma que cuando vayamos a dar una cita, automáticamente nos marcará en rojo ese paciente para que sepamos que es un paciente que siempre o que a menudo suele fallar a las citas. Con esto, lo que podemos hacer es doblar ese paciente, poner junto con él por si falla, o llevarlo a franjas horarias en las que nos moleste menos o nos influya menos que el paciente falte. Por ejemplo, ponerlos en la última cita del día. Si el paciente no aparece a tiempo, bueno, pues cerramos, nos vamos todos para casa y se acabó. Y nos hace menos que un fallo durante la jornada estándar laboral. Este es un ejemplo económico, un pequeño inciso económico, de la diferencia entre la misma clínica con recordatorios y con recordatorios, con unos ingresos de 335.000 euros, unos costes de 337.000 euros. Estos números varían para cada clínica, no son vinculantes, pero es un ejemplo que es bastante visible. En este caso, sin recordatorios, el beneficio son 37.500 euros. Nos vamos a con recordatorios. Hemos conseguido reducir el absentismo del paciente del 8% al 3%. ¿Vale? Como veis, esos son mucho mayores. Han crecido un 10%. Los costes también han crecido un poco, pero fijaos en los beneficios. Los beneficios han subido muchísimo más. ¿Por qué? Porque al final tenemos esa serie de costes fijos que aunque el paciente no aparezca, los vamos a tener de todas formas. Pasamos al tercer indicador. Y este para mí es básico en estos tiempos, porque vamos a empezar a trabajar de nuevo en un momento, como os decía, en que el paciente o el ciudadano en general tiene miedo a salir de casa, porque es lo que toca en este momento, ¿vale? Entonces, para nosotros va a ser crítico recuperar nuestra cartera de pacientes. Y para eso la hemos de conocer, porque eso nos va a poder ayudar a hacer
y a enfocarnos en aquella tipología y aquel target de paciente que nos va mejor. Entonces, vamos a ver la pirámide poblacional. Esto es una visión de mi base de datos. Aquí veo dentro de mi base de datos los porcentajes por edades, los que son mujeres y los que son hombres. Entonces, el primer análisis es, ¿realmente es un hombre o una mujer? Pues sí, porque estadísticamente las mujeres son mucho más atentas y mucho más cuidadosas, se preocupan muchísimo más de su salud bucodental que los hombres. ¿Vale? Por tanto, podemos enfocar campañas de mantenimiento y campañas de especialidades conservadoras hacia las mujeres. Pero ¿qué más información puedo extraer de aquí? En este caso, pacientes entre 5 y 30 años. Tengo, por un lado, un 8% de mujeres, aquí un 10, son 18, y aquí un 9 y un 8, 17. Pues tenemos un 35% de nuestra cartera de pacientes entre 5 y 30 años. Por tanto, si no tenemos en este momento ninguna especialidad de ortodoncia dentro de la clínica, quizá es el momento de abrir una campaña de ortodoncia entre nuestra cartera de clientes, hacer una campaña de marketing y contratar a un ortodoncista que venga a hacer esas visitas. Porque hacer ortodoncia. Al final, de esa presencia del paciente vamos a conseguir obtener muchísimas más visitas de otras especialidades. Si nos pasamos a entre los 30 y los 40 años, aquí tenemos un 8 y un 17, es un 15% de nuestra base de datos. Aquí lo que prima es la estética, incluso entre 40 y 50 también, son los tramos en que se está trabajando muchísimo más la estética. Y si nos vamos mucho más allá, lo que tenemos aquí es prótesis. A estas edades, lo que más se está trabajando es prótesis. Viendo esta pirámide, yo puedo enfocar mis campañas de marketing y hacer las es lo que necesita cada uno. Además, este gráfico me está dando un poquito más de información. Y es que yo no he trabajado bien mi base de datos, y esto es básico. Y sé que no he trabajado bien porque el 9% de mis pacientes no tiene fecha de nacimiento. Por tanto, no me está apareciendo. Y hay otro 9% de pacientes que no tienen, tampoco me aparecen en esta estadística. Es importante que trabajemos muchísimo nuestra base de datos, que tengamos todos los datos de los pacientes complementarios. Es importante saber quién tiene hijos, quién no tiene hijos, hacer campañas de ontopediatría. ¿Vale? Aquí os muestro ahora una herramienta. ¿Vale? Esta herramienta es el CRM. Con el sistema de captación de pacientes vamos a poder generar directamente las campañas y recuperar a todos esos pacientes que tenemos en las franjas o con las características que nosotros consideramos oportunas. Y volvemos al tema del mail, el SMS y la automatización. ¿Vale? Yo puedo generar una campaña para pacientes que tengan entre 5 y 30 años e informarles de que ha abierto una de ortodoncia y que la primera visita de ortodoncia va a ser gratuita. Y con esto puedo conseguir una gran afluencia de visitas. Además, tendré un control de qué pacientes me están respondiendo a las campañas y qué pacientes no me están respondiendo a las campañas. Igualmente, puedo hacer una campaña para pacientes que tienen hijos o pacientes entre 30 y 50 años que tienen hijos y abrir un área de odontopediatría. Además, dentro del correo electrónico y también dentro del SMS, podemos incluir links, ¿vale? Con lo cual, yo puedo hacer una campaña específica para pacientes que hace tiempo que no vienen y enviarles un link directamente que cuando pinchen nos abra la agenda online y el paciente pueda pedir cita en caliente, en tiempo real, sin tener que llamar, sin tener que enviar ningún correo electrónico. Además, toda esta información luego la podemos valorar estadísticamente y ver de estas campañas cuántos pacientes han vuelto a venir a la clínica. ¿Vale? Con el conocer nuestra cartera de pacientes activos. Y aquí marco lo de activos, porque habitualmente cuando hablas con algún odontólogo o con alguna clínica le preguntas ¿cuántos pacientes tienes? Se van a la base de datos, miran y te dicen yo tengo 5.000, yo tengo 10.000, yo tengo 20.000. Vale, realmente de esos 10.000 pacientes que yo tengo, ¿cuántos son pacientes reales? Porque el hecho de que estén en nuestra base de datos y hayan venido una vez no quiere decir que sean pacientes reales. Mirad, este indicador nos muestra el tiempo que hace que cada paciente no viene a la clínica. Es el número de pacientes por año desde su última visita. Pacientes que han venido hace menos de un año, 300 pacientes. Pacientes que han venido hace un año, 1.200 pacientes. Pacientes que han venido hace 2 años, 2.500 pacientes.
sea, que yo aquí consideraría que para mí la franja está aquí. Pacientes que hace menos de 2 años que han venido a la clínica. 2.500 pacientes activos. Y si apretamos un poquito, lo podemos dejar incluso en los 1.200. Lo cual nos representaría que entre el 12 y el 25% de nuestros pacientes son los que realmente tenemos activos. Todos los demás son pacientes que hace mucho que no vienen y, por tanto, ya no los puedo considerar pacientes activos. Y aquí damos un poquito de información importante. ¿Cuántos de esos pacientes no tienen el teléfono anotado? Pues mira, de los que tengo activos, de esos 2.500, hay 30 que no tienen teléfono y 75 que no tienen correo electrónico. Prácticamente todos nuestros pacientes tienen teléfono y la mayoría de nuestros pacientes tienen correo electrónico. Por tanto, de nuevo aquí nos encontramos con que no hemos hecho una buena gestión de nuestra base de datos. Y quizá ahora es el momento ideal para empezar a depurar esto, porque aunque estemos en casa y no podamos trabajar directamente con pacientes, sí que podemos acceder a la clínica y sí que podemos empezar a depurar esos datos. Podemos llamar a pacientes que están en casa y ahora mismo no tienen gran cosa que hacer y podemos introducir los correos electrónicos, podemos localizar a muchos pacientes que hasta ahora no hemos localizado porque trabajan y están siempre ausentes. Y además, volviendo de nuevo al CRM, podemos hacer campañas para esos pacientes que hace mucho que no vienen. Podemos hacer una campaña de recuperación de pacientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues combinar de nuevo esta herramienta, el CRM, con esos pacientes que hace mucho tiempo que no vienen, les vamos a enviar un correo electrónico, en ese correo electrónico con cierta publicidad e imagen de la clínica, les vamos a recomendar el cuidado de su salud bucodental, les vamos a dar consejos y les vamos a dar la posibilidad de hacer una cita directamente, con ese link que hemos hablado. El paciente pinchará directamente en ese link y con ese link accederá a nuestra agenda y se pedirá una cita a él automáticamente. Con esto conseguimos la afluencia de pacientes, de citas y recuperar pacientes que podíamos dar por perdidos, aunque no fuéramos conscientes de ello. ¿Vale? Un área muy importante, el porcentaje de aceptación de presupuestos. Al final, de una forma o de otra, a todo paciente que viene a la clínica le acabamos haciendo un presupuesto. Un presupuesto que a veces es verbal, en el que le decimos al paciente lo que tú necesitas es que te haga una endodoncia y el paciente te acepta totalmente y se la haces en el momento o se la programas. Al final, lo ideal es hacer un presupuesto real para cada uno de los actos que vamos a hacerle, para cada uno de los tratamientos que vamos a hacer al paciente. Si es una endodoncia, es una endodoncia. Si es una cirugía de prótesis, pues uno de implantología de prótesis. ¿Vale? Al hacer estos presupuestos, luego vamos a poder hacer estadísticas. Estadísticas de cuántos presupuestos estamos entregando, de cada colaborador, cuántos presupuestos está entregando. Y dentro de ello vamos a poder ver por especialidad, el número de presupuestos, por importes, por día, por semana, por mes, por año, los porcentajes de aceptación. Lo podemos ver por persona, por colaborador, por cualquier ámbito de los que estamos trabajando. Y lo que es muy importante, ¿por qué tenemos más o menos capacidad de conseguir la aceptación del presupuesto? Pues en muchos casos es la habilidad de quien lo está haciendo. Por tanto, hemos de medir quién entrega los presupuestos y qué porcentaje de efectividad tiene en cada uno de los casos. Porque seguramente encontraremos gente en la clínica que es más hábil vendiendo el presupuesto que otras personas. Y tenemos que aprovechar ese skill, esa capacidad que tiene esa persona para que sea la persona que entregue los presupuestos. Y además le tenemos que dar las herramientas necesarias para ello. Porque no es lo mismo explicarlo y no darle nada que mostrarle al paciente un pequeño vídeo de cuál es el tratamiento que le vamos a hacer. O enseñarle en una tablet el presupuesto o entregarle una hoja con nuestro logo, con una estética o esta misma hoja, añadirla en una carpetita con el logo de la clínica y adjuntarle un poquito de información y consejos, porque el paciente así está viendo una predisposición diferente por parte de la clínica y un nivel de calidad mucho más alto. Además, en los casos en que tengamos un iPad o una tablet, podemos aprovechar que le mostramos el presupuesto en la tablet para con Clinipad hacer que nos firme directamente el presupuesto. Recordemos que aquí, al final, cuando firmamos algo, es cuando nos sentimos realmente vinculados a hacerlo. Entonces, la aceptación tácita de ese presupuesto, de sí, me lo voy a hacer, empezamos a hacer el tratamiento y que el tratamiento se queda a medias, se reduce muchísimo cuando el paciente ha firmado un documento. ¿Y qué hacemos con aquellos que no nos lo firmen en ese primer momento? Pues volvemos al CRM. Generamos una entrada dentro del CRM y le hacemos un seguimiento a ese paciente. ¿Vale? Todo nos va a quedar registrado en el CRM.
Yo hablo de CRM y no he explicado lo que es un CRM. El CRM es la gestión de pacientes. Es una herramienta que se usa en cualquier empresa. Lo que pasa es que habitualmente en las clínicas no se hace esa típica gestión del cliente. Pues esta herramienta nos permite hacer esa típica gestión del cliente. Y como veis, la podemos usar para recuperar pacientes, para gestionar presupuestos, luego veremos que lo usamos para gestionar deudas, para cualquier cosa, porque nos permite tener un registro de toda comunicación que se hace con el paciente. ¿Vale? Entonces yo voy a registrar el presupuesto directamente en el CRM. No penséis que hay que picarlo a mano. Directamente en el presupuesto, botón derecho y añadir seguimiento al CRM. Y se añade directamente. No se ha de hacer pasos de introducir más información. Aquí le asignaremos un responsable y diremos qué tipología de comunicación se ha de hacer. Para un gran presupuesto de prótesis o de implantología, pues quizá este seguimiento se hace directamente por teléfono llamando al paciente. Para presupuestos pequeños de poco importe, aquí podemos usar de nuevo el email y el SMS para comunicarnos con el paciente y conseguir incrementar el índice de cierre. ¿Vale? Usando este tipo de herramientas, para los presupuestos de bajo coste lo que conseguimos es ahorrar tiempo del personal, con lo cual le pueden dedicar mucho más tiempo tanto al paciente que tiene físicamente en la clínica como a esas otras tareas que tiene que hacer en backend, por detrás del trabajo, como es hacer esas llamadas a los pacientes para presupuestos importantes, controlar materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos a otro punto importante. Este es un indicador 100% económico. Aquí hemos de evitar confundir la producción, que es el trabajo que hacemos, con el ingreso económico. Puede ser que estemos produciendo muchísimo, que tengamos la agenda llena y estemos trabajando muchísimo y que en cambio, por una mala gestión de cobros o por una gestión de cobros deficiente, no estemos cobrando tanto como estamos produciendo. Hemos de mejorar nuestro sistema de cobro o adaptarnos a las nuevas tecnologías. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora mismo se nos ofrecen herramientas, como es la tarjeta de crédito y las financiaciones, para facilitar al paciente la forma de pago. Entonces ya el hecho de que un tratamiento sea muy caro, pues mira, le financiamos a 12 meses a través de cualquier entidad, con lo cual el paciente ya queda vinculado a nosotros, le estamos facilitando el pago y está siendo mucho más fácil hacer el cierre de presupuestos y tener un control económico de la clínica, porque no se nos quedan tratamientos a medias y no se nos quedan deudas. ¿Vale? Además, esto lo hemos de vincular también con el control de comisiones a colaboradores, porque lo que no es posible es que nosotros o la clínica no cobre un tratamiento y el colaborador que ha hecho ese trabajo sí lo cobre. Por tanto, hemos de configurar el sistema, y GESDEN obviamente esto lo permite y es la forma recomendada de usarlo, para que únicamente cobre su comisión el colaborador en aquellos casos en que se haya realizado el trabajo y la clínica lo haya cobrado. Si se ha realizado el trabajo pero la clínica no ha cobrado, no cobrará el colaborador. Si la clínica lo ha cobrado, pero el trabajo aún no se ha realizado, tampoco cobrará el colaborador su comisión. Hasta que no se den ambas condiciones, no se producirá el pago. Insisto en el tema de la financiación. Es muy fácil conseguirlo, es muy fácil automatizarlo, en muchos casos a través de la visa del paciente se puede hacer de forma directa y de esta forma el paciente ya ha pagado. Por tanto, se queda vinculado con la clínica y se va a realizar en un porcentaje mucho más alto todo el tratamiento. Mantenimiento de la actividad de los pacientes una vez finalizado el tratamiento. En este caso, hemos de entender que nuestro paciente no es de un solo uso. No es un paciente que venga, se hace una endodoncia, se hace una obturación, se hace una limpieza y desaparece. Hemos de asegurarnos su fidelidad. Esto nos reportará ingresos continuos de ese paciente, pero además conseguiremos incrementar su nivel de satisfacción y esto nos reportará nuevos pacientes. Y vuelvo de nuevo a la gestión de recordatorios del CRM. ¿Vale? Mediante la automatización de los recordatorios se consigue un aumento del 30% de la facturación de la clínica. Es decir, si cuando viene un paciente, ¿vale? Anotamos los seguimientos que le hemos de hacer, no solo le decimos tienes que venir en un año, sino que anotamos que le hemos de hacer un seguimiento, conseguimos que ese paciente sea mucho más probable que vuelva. ¿Por qué? Porque se lo vamos a recordar nosotros. Y además no nos centramos solo y exclusivamente en el paciente que tiene que hacerse una revisión, sino que hemos de pensar en las características propias de cada paciente. Todo paciente tiene un motivo para volver. El que como mínimo va a volver una vez al año para hacerse una revisión.
Pero pensemos además en un paciente al que le hemos hecho una prótesis. Pues a los 6 meses le damos una visita de revisión de prótesis. El de implantes, lo mismo. Pacientes que tienen patologías diversas, como puede ser un paciente que tiene diabetes o que tiene problemas de corazón o que tiene VIH. Estos pacientes son mucho más susceptibles de hacer revisiones continuas. Puede ser que cada mes o cada 2 meses necesite una revisión. Pues vamos a gestionar esas patologías y esa necesidad directamente en el CRM y vamos a automatizar esa comunicación con el paciente para que sea mucho más fácil que ese paciente vuelva. Muchos pensaréis, esto en mi clínica ya lo hacemos, porque mi personal lo llama, entramos en contacto, le recordamos las visitas que tiene que venir. Haced una prueba. Coged 10 pacientes al azar, intentad averiguar si a esos 10 pacientes se les ha llamado, se les ha recordado que tiene que venir a hacerse revisiones, que tiene que hacerse visitas, o si se ha tenido en cuenta que es un paciente diabético o con problemas de corazón. Y os daréis cuenta que, aunque el protocolo exista, el día a día se nos come y a menudo no es posible llegar a hacer esto. Aquí tenemos una pequeña estadística del cuadro de demandas que nos muestra por cada una de las tipologías. Aquí tengo tipo 1, tipo 2, tipo 3. Aquí cada uno tendréis vuestra tipología de recordatorio, pues recordatorio de revisión, recordatorio de higiene, recordatorio de mantenimiento de implantes, mantenimiento de prótesis. Pues cuántos recordatorios ha hecho cada día y cuántos han sido efectivos y hemos conseguido que el paciente vuelva. ¿Vale? Antes hablábamos de que hemos de definir el protocolo, lo hemos de analizar y lo hemos de mejorar. Pues aquí tenemos la herramienta. Hemos definido el protocolo, se ha generado el recall y aquí podemos analizarlo. Vemos el resultado, vemos cuántos están haciendo y cuántos no se están haciendo. Y en base a eso hemos de adaptar el protocolo para que sean cada vez más y seamos mucho más eficientes. Estoy yendo un poquito lento porque veo que se acaba el tiempo, pero bueno, si nos alargamos un poquito, creo que no habrá ningún problema. Pasamos al indicador número 8. Y este puede ser de los más críticos y a nivel de marketing. Es la valoración de los servicios por parte de los pacientes. La calidad de atención, el trato recibido, el trato clínico, cómo se han sentido en la clínica. Y aquí vamos a recurrir a un elemento de marketing, que es el NPS. El NPS es el Net Promoter Score, que es la capacidad que tienen nuestros pacientes de traernos nuevos pacientes a la clínica. ¿Vale? Es una pregunta simple en la que le hacemos al paciente, le decimos, ¿recomendarías a tus amigos y familiares venir a esta clínica? Y tiene que darnos un valor del 0 al 9 o del 1 al 10. Como veis aquí, los 6 primeros valores son negativos. Si nos está puntuando 6 o por debajo, o sea, 5 en este caso, entre 0 y 5, es que no lo recomendaría. Aunque tú pienses, bueno, un 5 es que lo he hecho más o menos bien. No, de 0 a 5 es que no nos recomendaría. El 6 y el 7 es ni fu ni fa. Por tanto, contemos que tampoco nos recomendaría. Solo los que marcan 8 y 9 o 9 y 10, si la escala es hasta el 10, son los que recomendarían. El valor se calcula restando a estos dos valores los valores en rojo. Si aquí conseguimos que nuestro NPS sea 65 o 70, es que lo estamos haciendo bien. Si no lo conseguimos, no lo estamos haciendo bien. Y para que este valor, que aquí es un 16, sea un 65 o 70, pensemos que estos dos valores de aquí tienen que acumular entre el 85 y el 90% de los valores. ¿Vale? Esto es una herramienta de marketing. Se usa en todos sitios. De hecho, en los aeropuertos, en los lavabos, en el Zara, en el Mango, en muchos sitios se está usando este mismo criterio para valorar si el trabajo se está haciendo bien o no se está haciendo bien. ¿Vale? Y dentro de la clínica, ¿cómo hago yo esto? Porque si hacemos una encuesta en papel, no sirve de nada porque luego esta encuesta hay que analizarla, hay que sumar los valores, son muchos pacientes, se pierde mucho tiempo, pues digitalizamos este proceso. Ponemos una tablet, en la tablet vamos a hacer una serie de preguntas, la última de ellas va a ser el NPS, de si nos recomendaría, y las de arriba pues puede ser el tratamiento de los odontólogos, la atención del personal auxiliar, del personal administrativo, el tiempo de espera, esta es crítica. Todo el mundo se queja de los tiempos de espera en las clínicas, luego abordaremos este punto. Y la satisfacción con el resultado conseguido. ¿Vale? Ese es el checkout. Esto lo ponemos en una tablet y una cosa muy importante, es anónimo. Esto lo hace el paciente sin que nadie esté encima viéndolo, porque si queremos sinceridad por parte del paciente, tiene que ser absolutamente anónimo. Si estamos encima, el paciente se va a sentir obligado a poner una nota muy alta.
Y yo lo que quiero saber es la verdad. No quiero una nota muy alta, quiero saber lo que realmente está pasando en la clínica. ¿Vale? Bueno, este sistema además permite, aquí lo veis con una estética naranja, pero permite adaptarse y poner los logos de la clínica, los colores y la estética de cada una de las clínicas. Y luego, obviamente, dentro del dashboard tenemos una estadística que nos muestra, un indicador que nos muestra si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Vale. Control de tiempos de espera del paciente. Como os decía, en esas estadísticas habitualmente el valor que sale más perjudicado, lo que más le molesta a nuestros pacientes es el tiempo de espera. ¿Vale? Y el tiempo de espera no es más que una parte del paso del paciente por la clínica, lo que a nivel de marketing llamaríamos el Customer Journey. ¿Vale? ¿Cómo medimos esto? Pues tenemos un gráfico que nos muestra los tiempos de espera para cada uno de los días, semana, mes y año. Es que siempre usamos los mismos valores para ver estadísticamente y comparar cómo estamos yendo. Y aquí separamos la mañana, la tarde y el día completo. Yo he marcado un objetivo para la mañana, he marcado un objetivo para la tarde y tengo los tacómetros que me indican si estoy yendo bien o si estoy yendo mal. ¿Vale? Y ¿de dónde sacamos esta información? Pues esta información la vamos a sacar de la agenda y de la pizarra. Y aquí podemos llegar a tener el detalle por especialidad, por doctor, por paciente. Podemos saber cuánto tiempo ha pasado el paciente en cada una de las fases de la clínica, cuánto tiempo ha estado en recepción, cuánto tiempo en sala de espera, si ha pasado por rayos X, cuánto tiempo ha estado en rayos X, cuánto tiempo ha estado en el box, en cada una de las fases de la clínica. Y podemos detectar cosas como que en una misma especialidad, en dos de conservadora, para un mismo tratamiento, hay profesionales que tardan más y que tardan menos. Esto nos ayudará a gestionar la agenda mejor y ajustar los tiempos necesarios para cada uno de nuestros especialistas. Y también veremos cómo hay profesionales que se saturan la agenda dentro de nuestros colaboradores y al final lo que provocan es muchísimo tiempo de espera del paciente en la sala de espera. Y esto perjudica al rendimiento de la clínica. ¿Por qué? El paciente se va insatisfecho, con lo cual es probable que acabe dejando de venir a la clínica porque cada vez que viene a la clínica tiene que esperar 40 minutos, tiene que esperar 50 minutos y esto no gusta a los pacientes. En los NPS veremos que los pacientes que esperan habitualmente nos marcan muchas peores valoraciones en si recomendarías a un familiar que viniera a la clínica. Además, la agenda de GESDEN nos permite automatizar avisos. Es decir, yo le puedo indicar a la agenda y a la pizarra cuánto tiempo máximo de espera quiero para un paciente. ¿Veis aquí detrás? Se ve la pizarra. Cada uno de los colores que veis es una fase. El paciente en azul está en la sala de espera, el paciente que está en negro aún no ha llegado, el paciente que está en verde es el que está en box, el paciente que ya se ha ido desaparece de esta lista y el que está marcado en rojo es porque llega tarde, que también es importante saber cuándo ellos llegan tarde. ¿Vale? Pues hacer toda esta estadística con la pizarra nos ayuda a gestionar la satisfacción del paciente. Y como os decía, hay una herramienta más dentro de la pizarra y dentro de la agenda que nos permite especificar el tiempo máximo de espera. Si yo lo marco en 20 minutos, a la que un paciente lleve 20 minutos en espera, nos va a aparecer un mensaje indicándonos que ese paciente lleva 20 minutos en espera. Y os aseguro que es preferible a los 20 minutos ir y decirle al paciente, mira Juan, vamos un poquito con retraso, vas a tardar 10-15 minutos más en ser atendido. Si quieres, tómate un café, sale un momento, lo que tú quieras. Si ese paciente acaba esperando 30 minutos, pero le hemos avisado, o 30 o 40, va a estar más satisfecho que un paciente que espera menos tiempo, pero no le hemos avisado. Por tanto, es muy importante gestionar esa necesidad del tiempo del paciente. El paciente debe entender que su tiempo también es importante para nosotros, no solo el nuestro. Otro muy importante es el control de plazo de citación para los pacientes. Y aquí nos vamos al, cuando un paciente nos pide una cita, ¿cuánto tiempo ha de esperar para venir a la clínica? No quiero controlar aquí toda la tipología de citas, porque es posible que para una cita especialista el paciente tenga que esperar y lo entienda. Pero hay dos conceptos que para mí sí que son muy importantes, que es la urgencia y la primera visita. Me voy primero a la primera visita. En la primera visita, si hacemos esperar al paciente más de una semana, es que lo estamos haciendo muy mal. Porque un paciente de primera visita que espera más de una semana ya no llega satisfecho porque ha esperado una semana. Pero es mucho más grave cuando es una urgencia. Una urgencia no podemos hacer esperar al paciente más de 24 horas. O lo atendemos el mismo día
o lo atendemos al día siguiente. Pero no podemos hacer esperar al paciente 2 y 3 días, porque ese paciente que tiene dolor y que tiene una urgencia se va a ir a otra clínica y no nos va a recomendar, sino que va a hablar mal de nosotros. Entonces, mira, fui a la clínica esta de la esquina y iba con dolor, me dolía muchísimo y me dieron cita para aquí 3 días. ¿A quién se le ocurre esto? Pues es importante tener esto controlado, saber qué está pasando. Porque además este paciente es posible que como tiene dolor, sí te acepte la cita para los 3 o 4 días. Pero mientras busque otro especialista. Y si ese especialista le da cita para el mismo día, al día siguiente, se va a ir a ese especialista y no nos va a anular la cita. Se nos va a quedar una cita vacía, lo cual al final nos va a provocar más absentismo en la agenda, más tiempo de trabajo que estamos desaprovechando. Pasamos al 11. El indicador de número de tratamientos realizados. Implantes, higienes, obturaciones. Aquí lo importante es saber qué estamos haciendo. Con un cuadro de mandos bien trabajado, podemos ver la producción por especialidad, por doctor, su evolución a lo largo de los años, qué tratamientos hacíamos mucho y cada vez hacemos menos, los tratamientos más habituales de la clínica. Si tuviéramos varios centros, ¿cómo enfocamos cada uno de los centros? Uno está más enfocado a conservadora, otro más a ortodoncia, otro más a implantología. ¿Qué especialidades son nuestra fuerte? Y con los que hacemos más tratamientos. ¿Qué doctores nos dan la mayoría de la producción? Porque quizá un doctor que está haciendo más horas está produciendo muchísimo, pero los ingresos derivados de ellos son menores. Es importante que tengamos ese detalle y que valoremos esto porque es posible que tengamos un 80% de nuestra producción en una especialidad. Imaginamos que el 80% puede ser conservadora, pero que eso represente solo el 30% de nuestros ingresos. Y es posible que implantología nos represente el 60%, pero tenemos que tener en cuenta los costes de implantología o de prótesis. Son tratamientos de un coste mucho mayor para el paciente, pero también tiene un coste mayor para la clínica, porque hay una prótesis, hay implantes, necesita un quirófano, quizá necesite un anestesista, ciertas herramientas y ciertos detalles que hacen que puedan ser más o menos rentables. Por eso es muy importante tener este detalle. Ver lo que estoy produciendo de cada especialidad, lo que estoy cobrando, lo que no estoy cobrando, de qué es lo que más facturo, cuál de nuestros colaboradores son los que nos hacen más producción o más ingresos. Todo el detalle de lo que se está cobrando, lo que se produce, lo que no se cobre, todo. Detalle al más, bueno, a lo más máximo. Descuentos. Y aquí yo me pregunto, ¿y por qué es importante saber los descuentos? ¿Qué me aporta a mí saber los descuentos? Pues aunque no lo parezca, es importante y mucho. En este gráfico vamos a ver los descuentos que estoy haciendo por día, el acumulado de semana, de mes y de año, y el porcentaje que representa sobre el total de mi producción. Y vamos a ver en descuentos y los tratamientos gratis, ¿vale? Y es importante y mucho, y sobre todo el tema de los gratuitos, porque al final son inversiones que la clínica está haciendo para que el paciente nos acepte un presupuesto o para captar nuevos pacientes, ¿vale? Y hemos de poder cuantificarlos y controlarlos. En este ejemplo, este gráfico es un ejemplo. He puesto un objetivo de un 8% de mi facturación. Es un máximo y puede parecer mucho, ¿vale? Pero recordemos que, por un lado, esto nos aporta cierre de presupuestos o aceptación de presupuestos, nos aporta nuevas visitas y, por otro lado, recordemos que la facturación no es beneficio, que ahí todavía me falta recordarle los costes. ¿Vale? Que en este caso me está costando al mes 1.400 euros los tratamientos gratuitos y los descuentos que estoy haciendo, pero aquí aún me falta añadir los costes derivados del tratamiento, como son el tiempo, el material, los costes fijos del sueldo, alquileres, etcétera, etcétera. Con lo cual, este coste de 1.400 se puede estar elevando muchísimo más. Pero insisto, bajo este razonamiento que he hecho ahora es muy radical. Es mejor eliminar los descuentos, entonces no hago ningún descuento y por tanto no tengo costes, es mucho más fácil. No, absolutamente no, porque probablemente gracias a estos descuentos hemos conseguido que muchísimos tratamientos se hayan aceptado y que lo hayamos hecho. Y además, esos descuentos pueden ser herramientas de fidelización de pacientes, que ahora mismo es algo imprescindible. Ahora hemos de trabajar mucho, mucho, mucho la fidelización del paciente, ¿vale? Entonces, en este caso os propongo un par de herramientas, como son la afiliación de GESDEN para aquellos pacientes que ya son fieles o que son familia o que son vecinos o que queremos tener una deferencia, podemos ya poner un descuento fijo, que el paciente siempre tenga por defecto un 5, un 10, un 80, lo que consideréis por ciento de descuento. Y además podemos tener un control o una limitación de los descuentos que puede hacer nuestro personal, que es
en la configuración de GESDEN, indicarle qué porcentajes puedo usar. Yo en este caso he configurado un 5, un 7 y un 10. No pueden hacer nada más, ni más ni menos, ni un 5,5, ni un 6, ni un 8, ni un 30. Solo pueden poner estos 3 valores. Y además lo limito. ¿Vale? Aquí tengo los máximos que puedo llegar, el máximo porcentaje sobre facturación que puedo llegar a poner de descuento por parte del personal. Luego puedo tener un administrador que en un caso concreto puede hacer la excepción, pero así limito la afectación que puede tener en mi facturación. Y además, en el caso de los tratamientos gratuitos, a veces podemos decir, bueno, pues necesito captar pacientes, voy a hacer una promoción de marketing, voy a hacer un buzoneo, voy a publicar en Facebook, en la emisora de radio local, que la primera visita y la revisión o la primera visita y la higiene son gratuitos. ¿Qué puede provocar esto? Que se nos sature la agenda de un tipo de tratamiento que no nos da ningún tipo de beneficio y que durante una semana o 2 semanas no tengamos ningún tipo de beneficio. Pues la agenda de GESDEM nos permite hacer esta limitación. Yo le voy a decir que para primera visita gratuita, como mucho me puedes poner 2 por la mañana y 1 por la tarde. Por tanto, yo limito tratamientos gratuitos a 3 al día, o a 1 al día, o a 2 al día, pero no más, porque he de asegurarme que sigo teniendo ingresos. Es muy importante captar pacientes, pero tiene que ser a cambio de unos ingresos. Lo que no puede ser es que nos provoque no tener ingresos en la clínica. Antigüedad de la deuda y tiempo medio de cobro. ¿Vale? Es importante saber la deuda, los pendientes de nuestros pacientes. Y dentro de GESDEN hay un listado específico, de hecho no hay uno, hay 3 o 4 que nos dan esta información. Pero aquí yo quiero entrar un poquito más al detalle, no quiero ver los números de que Cristian me debe 30 euros, Juan me debe 25 euros, Pepito me debe 800 euros. Quiero ir más allá y quiero que veamos en este gráfico, de nuevo del dashboard del cuadro de mandos, las deudas que tenemos por importes y por tramos de tiempo de la antigüedad de esta deuda. Y en el segundo gráfico, en este de aquí, vemos el tiempo medio de cobro. Esto nos va a orientar sobre qué importes vamos a cobrar en breve, cuáles vamos a tardar más y cuáles se convertirán en importes recuperables. Y además, ahora que ya tengo esta información, ¿qué he de hacer con esto? Porque, bueno, sé la deuda que tengo, sé lo que me deben los pacientes, pero ¿qué me aporta esto? ¿Cómo recupero este dinero? Pues recurro de nuevo al CRM para anotar allí todos los pacientes que me deben dinero y gestionarlos. Aquí, para conseguir cobrar esa deuda, lo he anotado, voy a asignar a un responsable cada una de esas deudas y esas deudas de un importe alto las voy a gestionar vía telefónica personalmente con el paciente. Y las deudas que sean pequeñitas, lo que voy a hacer es, como siempre, automatizarlo, enviarle un mail o enviarle un SMS. La eficiencia del mail y el SMS seguro que no será tan alta, pero iremos recuperando poco a poco ciertas deudas. ¿Y qué hago para que esa deuda no siga incrementándose? Porque, claro, hasta ahora he generado esa deuda, he generado ese pendiente. Entonces, ¿cómo hago para que esto no me siga pasando? Vuelvo a la financiación y a las formas de pago en Visa, porque esto va a facilitar que el paciente nos pueda pagar directamente, cobremos nosotros por adelantado y gestionemos nosotros ese dinero, con lo cual el paciente no nos debe dinero, no generamos un pendiente con esos tratamientos, sino todo lo contrario, yo tengo el dinero y lo que está pendiente es que yo le haga el tratamiento al paciente. Y además, con estas formas de pago, insisto en que somos mucho más competitivos en este mercado que cada vez es más duro. Previsión de cobros e ingresos. Suele ser fácil hacer una previsión de los gastos fijos. O sea, yo sé que voy a pagar X de alquiler, que los salarios son tanto, y como esto cada mes es lo mismo, pues yo ya me hago una idea de lo que voy a tener que pagar la semana que viene o el mes que viene. Pero, ¿cómo puedo estimar qué es lo que voy a cobrar el mes que viene o la semana que viene? Pues para esto vamos a usar 2 herramientas. Por un lado, este primer gráfico nos muestra, lo hemos visto hace un par de slides, nos muestra el tiempo medio de cobro de los últimos 12 meses. Esto nos ayuda a hacer una estimación, pero además lo combinamos con un listado de GESDEN que es el listado económico o valoración económica de la agenda. En base a los tratamientos que yo he puesto en la agenda que voy a realizar en la próxima semana o en las próximas semanas, y sabiendo GESDEN, como sabe, cuáles son los importes asociados a cada uno de esos tratamientos, GESDEN nos va a estimar cuál va a ser la producción. Y vinculando la producción con el medio de cobro, podemos obtener o podemos estimar aproximadamente cuáles van a ser nuestros ingresos.
Y alguien puede pensar que esto es banal, pero no lo es, porque esto puede hacer que yo sea capaz de ajustar mi empresa, mi negocio, mi clínica, teniendo en cuenta qué es lo que voy a gastar y qué es lo que voy a ingresar. Y si veo que los ingresos van a ser bajos y la agenda no está llena, puedo activar campañas concretas. Y si veo que todo va bien, pues sé que lo estoy haciendo bien y tengo un control de que todo está yendo bien. ¿Vale? Y por fin llegamos al último punto. He intentado acelerar para no estar demasiado, no pasarme demasiado de los tiempos marcados. Y este lo he dejado por último, porque sí es una obviedad. La agenda al 100%. Tener la agenda llena es el primer paso. No voy a poder evaluar cobros, ni deudas, ni el estado del paciente, ni si está contento si no tengo pacientes en la clínica. Entonces, es imprescindible tener la agenda al 100%. Os muestro dentro del dashboard, del cuadro de mandos, los índices de ocupación de la agenda. Para el día de hoy, o para el día de ayer, para el día de hoy y la semana que viene. Voy viendo los porcentajes. Yo me marco mis objetivos, que en este caso es tener la agenda un 90%. Lo ideal es un 100%, pero la tenemos un 90%. Aquí veo cómo voy con el tacómetro. Si veo que algún día no se está controlando, puedo hacer algunas llamadas. Pero lo primero es que veamos esa situación de la agenda. ¿Vale? De un simple vistazo ya estoy viendo cómo de llena o no tengo la agenda. ¿Vale? Y si no la tengo llena, ¿qué es lo que hago? Pues mira, tenemos diferentes herramientas. Primero, automatizar los recordatorios, evitemos los fallos del paciente, porque si además de no estar llena, los pacientes son absentistas y no vienen, será mucho peor. Con lo cual, bajaremos el índice de pacientes que no vienen y compensaremos un poco. Con la agenda online, como os he mostrado antes, podemos conseguir mucha más afluencia de citas, porque el paciente va a poder pedir cita en cualquier momento. No va a depender de que la clínica está abierta, de que el teléfono esté disponible, de que la persona que coge el teléfono no está haciendo otra cosa. En cualquier horario, desde cualquier dispositivo, desde cualquier sitio, con un teléfono móvil, desde el autobús, desde el trabajo, desde casa, de madrugada, nos va a poder pedir cita. Y esto consigue que la agenda se rellene mucho más. La lista de espera. Es que a veces le damos citas a un paciente a un plazo más largo para una especialidad, pero ese paciente querría que fuera antes. Entonces hemos de controlar cuando otro paciente nos anula y tirar de esa lista de espera para rellenar esos huecos. ¿Vale? El CRM, potenciamos la gestión del CRM, de esa gestión para las revisiones, para el control de implantes, para el control de prótesis, para pacientes que hace mucho que no vienen, para que esa agenda se llene. Potenciemos a los referidores. Identifiquemos qué me está enviando paciente. Me lo está enviando la red local, me lo está enviando un especialista, otros pacientes, el colegio de la esquina y potenciémoslos quiere decir que además de saberlo, los premiemos. Si un paciente me está enviando continuamente pacientes, si un especialista de una clínica cercana me está enviando continuamente pacientes, premiémosle, devolviéndole también pacientes y enviémosle cualquier tipo de obsequio que él pueda valorar como que estamos siendo agradecidos por esa base de pacientes que nos está dando. Y sobre todo, evaluemos la calidad de nuestro servicio. Usemos ese checkout en la salida del paciente para que nos valore nuestro servicio y consigamos que nuestro NPS, la capacidad de que los pacientes nos consigan nuevas citas, nuevos pacientes, sea lo más alto posible, porque esto nos va a rellenar al 100% la agenda. El boca a boca es la mejor herramienta que tenemos para conseguir pacientes para la clínica. Y con esto ya está. Espero que haya sido interesante y que todos le saquéis mucho provecho. Estamos a vuestra disposición si alguien tiene alguna duda o si quiere alguna información complementaria o cualquiera, que se ponga en contacto con nosotros y le contactaremos personalmente o que nos deje una nota en las preguntas para resolver cualquier duda o para ayudarle en la gestión de lo que necesite. Muchísimas gracias por vuestra presencia y espero que sigáis todos bien.